Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Auxiliares administrativos de la Junta de Andalucía. Volumen 1. Tema 10. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Concepto y estructura. Fases del ciclo presupuestario. La ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma. El procedimiento general. Fases, órganos competentes y documentos contables. 1. El presupuesto de la Junta de Andalucía. Concepto, estructura y contenido. 1,1. Concepto. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el presupuesto se encuentra regulado en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, EAA, en la sección segunda, Gasto Público y Presupuesto del capítulo 3 del título B, Economía, Empleo y Hacienda, en virtud de lo dispuesto en el art. 190 Ley del Presupuesto. Corresponde al Consejo de Gobierno la elaboración y ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma, y al Parlamento su examen, enmienda, aprobación y control. Toda proposición o enmienda que suponga un aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios, requerirá la conformidad del Consejo de Gobierno para su tramitación. El presupuesto será único y se elaborará con criterios técnicos, homogéneos con los del Estado. Incluirá necesariamente la totalidad de los ingresos y gastos de la Junta de Andalucía y de sus organismos públicos y demás entes, empresas e instituciones de ella dependientes, así como, en su caso, el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos propios establecidos por el Parlamento. Además de los correspondientes estados de gastos e ingresos y de las normas precisas para su adecuada inteligencia y ejecución, la ley del presupuesto solo podrá contener aquellas normas que resulten necesarias para implementar la política económica del gobierno. El presupuesto tiene carácter anual. El proyecto de ley del presupuesto y la documentación anexa deben ser presentados al Parlamento al menos con 2 meses de antelación a la expiración del presupuesto corriente. Si el presupuesto no estuviere aprobado el primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior hasta la aprobación del nuevo. La ley del presupuesto no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea. El art. 31 del TRLGHPJA, como desarrollo del art. 190 del EAA, recoge el concepto de presupuesto. De conformidad con lo previsto en el Estatuto de Autonomía, el presupuesto de la Junta de Andalucía constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas y de régimen especial, sus instituciones, consorcios y agencias públicas empresariales que conforme a sus estatutos sean de las previstas en el art. 68,1b, de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por el resto de las agencias públicas empresariales, por las sociedades mercantiles del sector público andaluz, por las fundaciones y las demás entidades previstas en el art. 5,3 de la presente ley, y por la dotación para operaciones financieras de fondos regulados en el art. 5,5. De la anterior definición de presupuesto, extraemos las siguientes características. Expresión cifrada, bien expresado en cifras. Expresión conjunta, según el artículo 33,1 del TRLGHPJA, el presupuesto será único e incluirá la totalidad de los gastos e ingresos de la Junta de Andalucía y demás entidades instrumentales referidas en el artículo 31 del TRLGHPJA. Expresión sistemática.
Los gastos y los ingresos se presentan ordenados conforme una estructura determinada. Carácter anual. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el periodo de que deriven. Las obligaciones reconocidas hasta el 31 de diciembre, con cargo a los referidos créditos. De lo anterior se pueden extraer las siguientes notas características del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La elaboración y ejecución del presupuesto le corresponde al Consejo de Gobierno. El examen, enmienda, aprobación y control le corresponde al Parlamento. Cualquier proposición o enmienda que implique un aumento de los créditos o disminución de los ingresos requiere la conformidad del Consejo de Gobierno. El presupuesto es único. Incluye la totalidad de los ingresos y gastos de la Junta de Andalucía y de todos los entes de ella dependientes. También incluye el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos propios establecidos por el Parlamento. Tiene carácter anual. El proyecto de ley del presupuesto y la documentación anexa deben ser presentados al Parlamento al menos con 2 meses de antelación a la expiración del presupuesto corriente, es decir, como máximo, el 31 de octubre. Hay que tener en cuenta que este plazo en el Estado es de 3 meses. Si el presupuesto no estuviere aprobado el 1 de enero del año correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior hasta la aprobación del nuevo. La ley del presupuesto no puede crear tributos. Puede modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea. El texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, TRLGHPJA, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de marzo, concentra en el título 2 del presupuesto, a través de los capítulos I y V, aspectos tales como 1. El contenido del presupuesto, su aprobación, la especialidad de los créditos y las figuras modificativas. 2. Las fases de ejecución y liquidación del presupuesto y 3. Una serie de normas especiales en el espectro de entidades instrumentales como son las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz y agencias de régimen especial entre otras. 1,2. Estructura. La estructura del presupuesto de gastos e ingresos se regula por contenido del art. 34 del TRLGHPJA, que indica que la estructura del presupuesto se determinará por la consejería competente en materia de Hacienda, teniendo en cuenta la organización de la Junta de Andalucía, de sus agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 2c, sus consorcios e instituciones, la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos, las finalidades y objetivos que con estos últimos se propongan conseguir, y los programas de inversiones previstos en los correspondientes planes económicos vigentes. El estado de gastos aplicará la clasificación orgánica, funcional por programas y económica. Los gastos de inversión se clasificarán territorialmente. El estado de ingresos aplicará la clasificación orgánica y económica. La clasificación económica de gastos e ingresos contendrá las transferencias necesarias para la financiación de las agencias administrativas, de régimen especial, públicas empresariales del artículo 2c, y consorcios adscritos, que equilibren los gastos e ingresos de sus respectivos presupuestos y permitan obtener la cuenta consolidada del presupuesto. En lo relativo a la estructura del presupuesto que regula el contenido del art. 34 del TRLGHPJA, se verá desarrollado por medio de 2 disposiciones de la Consejería competente en materia de Hacienda. 1. Orden de 7 de julio de 2020, por la que se establecen los códigos y las definiciones de las clasificaciones económicas de los estados de ingresos y gastos del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 2. Orden de 24 de mayo de 2022, por la que se dictan normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2023. 1,3. Contenido. El contenido que netre al presupuesto se regula por el art. 33 del TRLGHPJA, por el que el presupuesto contendrá
A. Los estados de gastos de la Junta de Andalucía y de sus agencias administrativas y de régimen especial, en los que se incluirán con la debida especificación los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones. B. Los estados de ingresos de la Junta de Andalucía y de sus agencias administrativas y de régimen especial, en los que figuren las estimaciones de los distintos derechos económicos que se prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio. C. Los estados de gastos e ingresos de las agencias públicas empresariales que conforme a sus estatutos sean de las previstas en el art. 68,1b. De la Ley 9/2007 de 22 de octubre. D. Los estados de gastos e ingresos de sus instituciones. E. Los estados de gastos e ingresos de los consorcios adscritos a la Administración de la Junta de Andalucía. F. Los presupuestos de explotación y de capital de las restantes agencias públicas empresariales y de las sociedades mercantiles del sector público andaluz. G. Los presupuestos de explotación y de capital de las fundaciones y demás entidades referidas en el art. 5,3. H. Los presupuestos de los fondos carentes de personalidad jurídica definidos en el art. 5,5. Determinándose expresamente las operaciones financieras. 1,4. Criterios de clasificación de los créditos. Tal y como se ha indicado anteriormente, la estructura del presupuesto será determinada por la Consejería competente en materia de Hacienda, teniendo en cuenta la organización de la Junta de Andalucía y de sus agencias administrativas, agencias de régimen especial, las agencias públicas empresariales referidas en el artículo 2c del TRLGHPJA, sus consorcios e instituciones, clasificación orgánica, la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos, clasificación económica, las finalidades y objetivos que con estos últimos se propongan conseguir y los programas de inversiones previstos en los correspondientes planes económicos vigentes, clasificación funcional por programas, tal y como determina el artículo 34 del TRLGHPJA. Así, el estado de gastos aplicará la clasificación orgánica, funcional por programas y económica. Los gastos de inversión se clasificarán territorialmente, mientras que el estado de ingresos únicamente aplicará la clasificación orgánica y económica, debido al principio de desafectación de los ingresos. De este modo, la Consejería competente en materia de Hacienda dicta anualmente una orden por la que se establecen las normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el año siguiente. Para el presupuesto del año 2023, se ha dictado la orden de 24 de mayo de 2022, por la que se dictan normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2023. Por otro lado, la orden de 7 de julio de 2020, por la que se establecen los códigos y las definiciones de las clasificaciones económicas de los estados de ingresos y gastos del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, incorpora las definiciones para cada uno de los códigos de la misma. En base a toda la normativa señalada y tal y como se ha indicado anteriormente, el presupuesto de ingresos se ajusta a una doble clasificación, orgánica y económica, mientras que los créditos incluidos en los estados de gastos del presupuesto de la Junta de Andalucía, de sus agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 2c, sus consorcios e instituciones se clasificarán en una triple vertiente, orgánica, funcional por programas y económica. La clasificación económica de gastos e ingresos contendrá las transferencias necesarias para la financiación de las agencias administrativas, de régimen especial, públicas empresariales del artículo 2c, y consorcios adscritos, que equilibren los gastos e ingresos de sus respectivos presupuestos y permitan obtener la cuenta consolidada del presupuesto. 1,5. La partida presupuestaria de gastos. La manifestación de la estructura del estado de gastos y de ingresos requiere de la empleabilidad de la denominada como partida presupuestaria, siendo ésta definida por el contenido del art. 12 de la Orden de Contabilidad Pública de la Junta de Andalucía, aprobada el 19 de febrero de 2015, por la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.
La partida presupuestaria de gastos es una codificación constituida por los campos correspondientes a las distintas clasificaciones con que es preceptivo registrar las anotaciones contables, que constituye la unidad de información contable básica de la ejecución del presupuesto de gastos. Consta de los siguientes elementos: centro gestor, posición presupuestaria, fondo y proyecto presupuestario o programa de financiación. La orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, ha sido modificada parcialmente por la orden de 24 de octubre de 2019, por la que se modifica la orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía. Con posterioridad ha sido modificada por la orden de 7 de septiembre de 2020, por la que se modifica la orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, y la orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 30 de marzo de 2015, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Financiera de la Junta de Andalucía y de sus agencias administrativas y de régimen especial. Entre las modificaciones introducidas figura su ámbito de aplicación que, según establece el art. 2 es 1. La administración de la Junta de Andalucía y a sus agencias administrativas y de régimen especial. 2. Los consorcios referidos en el artículo 12,3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 3. Las agencias públicas empresariales contempladas en el artículo 68,1b, de la Ley 9/2007 de 22 de octubre. 4. En general, a cualesquiera organismos y entidades de derecho público, vinculados o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía sometidos a la contabilidad presupuestaria. Para el presupuesto de gastos, el artículo 12 de la Orden de 19 de febrero de 2015 define a la partida presupuestaria de gastos como una codificación constituida por los campos correspondientes a las distintas clasificaciones con que es preceptivo registrar las anotaciones contables, que constituye la unidad de información contable básica de la ejecución del presupuesto de gastos. Consta de los siguientes elementos: centro gestor, posición presupuestaria, fondo y proyecto presupuestario o programa de financiación. La partida presupuestaria ofrecerá la siguiente información agrupada. A. Clasificación orgánica, a través del centro gestor, identificando la sección presupuestaria, el servicio y el centro de gastos. B. Clasificaciones económica y funcional, mediante la posición presupuestaria, que comprende el tipo de presupuesto, el programa presupuestario, el capítulo, artículo, concepto y subconcepto, así como la provincia. C. Fondo, que hace referencia a la fuente de financiación. D. Proyecto presupuestario, también denominado programa de financiación del anexo de inversiones. La representación de la partida presupuestaria se muestra a continuación. Centro gestor. Posición presupuestaria. Fondo. 10 dígitos. Proyecto presupuestario. 10 dígitos. Clasificación orgánica. Tipo de posición. 1 letra. CLASIF y CAC. Funcional. CLASIF y CAC. Económica. Provincia. 2 dígitos. Sección. 4 dígitos. Servicio. 2 dígitos. Centro de gastos. 4 dígitos. Programa. 3 dígitos. Grupo o función programa. Subconcepto. 5 dígitos. Capítulo, artículo, concepto, subconcepto. Figura 1. La estructura de la partida presupuestaria de gastos. 1,6. La clasificación orgánica. La orden de 24 de mayo de 2022, por la que se dictan normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2023, en su anexo primero, recoge la clasificación orgánica por secciones.
0000 Junta de Andalucía. 0100 Presidencia de la Junta de Andalucía y Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. 0131 Instituto Andaluz de Administración Pública. 0132 Agencia Digital de Andalucía. 0140 Consorcio para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en Andalucía, Fernando de los Ríos. 0151 Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía, RTVA. 0200 Parlamento de Andalucía. 0400 Cámara de Cuentas. 0500 Consejo Consultivo de Andalucía. 0600 Consejo Audiovisual de Andalucía. 0700 Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 0800 Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía. 0900 Vicepresidencia de la Junta de Andalucía y Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. 1000 Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 1031 Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. 1032 Instituto Andaluz de la Juventud. 1039 Servicio Andaluz de Empleo. 1100 Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 1139 Agencia Tributaria de Andalucía. 1151 Agencia Andaluza de la Energía. 1200 Consejería de Educación y Deporte. 1240 Consorcio Parque de las Ciencias de Granada. 1251 Agencia Pública Andaluza de Educación. 1300 Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 1331 Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, IAIFAPAPE. 1339 Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, AGAPA. 1351 Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. 1400 Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. 1431 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, IECA. 1440 Consorcio Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada. 1451 Agencia Andaluza del Conocimiento. 1452 Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA. 1500 Consejería de Salud y Familias. 1531 Servicio Andaluz de Salud. 1540 Consorcio Sanitario Público del Aljarafe. 1551 Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir. 1552 Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 1553 Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir. 1554 Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería. 1555 Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, EPES. 1600 Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 1631 Instituto Andaluz de la Mujer. 1651 Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AACID. 1652 Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. 1700 Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 1740 Consorcio Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva. 1741 Consorcio Transporte Metropolitano del Área de Almería. 1742 Consorcio Transporte Metropolitano del Área de Córdoba. 1743 Consorcio Transporte Metropolitano del Área de Granada. 1744 Consorcio Transporte Metropolitano del Área de Jaén. 1745 Consorcio Transporte Metropolitano del Área de Málaga.
1746 Consorcio Transporte Metropolitano del Área de Sevilla. 1747 Consorcio Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar. 1748 Consorcio Transporte Metropolitano de la Bahía de Cádiz. 1751 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, AVRA. 1752 Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. 1753 Agencia Pública de Puertos de Andalucía, APPA. 1800 Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. 1831 Patronato de la Alhambra y Generalife. 1832 Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. 1851 Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. 1852 Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, IAPH. 3000 Deuda pública. 3100 Gastos de diversas consejerías. 3200 a corporaciones locales por participación en ingresos del Estado. 3300 Fondo Andaluz de Garantía Agraria. 3400 Pensiones asistenciales. 3500 Participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma. Clasificación orgánica por servicios. Servicio autofinanciada. Agrupa los siguientes códigos. 01 Servicios centrales. 02 Delegaciones Direcciones Provinciales Territoriales. 03, 04, 05, 06, 07 y 09 Otros servicios y centros. 08 Delegaciones del Gobierno. Servicio Fondos Europeos. Agrupa los siguientes códigos. 11 Gastos cofinanciados con FIDER. 12 Gastos cofinanciados con FEMP-FEMPA. 13 Gastos cofinanciados con otros fondos europeos. 14 Gastos cofinanciados con Fondo de Cohesión. 16 Gastos cofinanciados con FSE, Fondo Social Europeo. 17 Gastos cofinanciados con FEDER. En los servicios 11 al 17 se incluye tanto el gasto financiado por el fondo correspondiente de la Unión Europea, como el financiado por la Comunidad Autónoma de Andalucía. Servicio Fondo Europeo Agrícola de Garantía. 15 Gastos financiados con FEAGA. Servicio Transferencias finalistas, ingresos procedentes del Estado para una finalidad determinada. 18 Gastos financiados con ingresos finalistas. Servicio Otros ingresos finalistas, ingresos afectados a una finalidad determinada, propios de la comunidad autónoma. 19 Gastos afectados a subvenciones de la Junta de Andalucía. 20 Gastos afectados a otros ingresos finalistas. Clasificación orgánica por órgano de gestión centro de gastos. El órgano de gestión y el centro de gastos se configuran mediante un código de 4 dígitos que se determinará por los órganos competentes. 1,7. Clasificación económica. Nos indica cuál es la naturaleza económica del gasto. Los créditos del estado de gastos, así como las previsiones, en el caso del estado de ingresos se clasifican a su vez a nivel de capítulos, artículos, conceptos y subconceptos. Analizamos a continuación haciendo de la orden de 7 de julio de 2020, por la que se establecen los códigos y las definiciones de las clasificaciones económicas de los estados de ingresos y gastos del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los capítulos del estado de gastos. Se incluyen los capítulos del estado de ingresos. Estado de ingresos. Estado de ingresos. Capítulo 1. Impuestos directos. Los ingresos procedentes de los tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que pongan de manifiesto la capacidad contributiva de la persona que sea sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la obtención de renta o de incrementos patrimoniales a título lucrativo. Relacionados con la recaudación procedente de ISSDD, sucesiones y donaciones, impuesto del patrimonio e IRPF. Capítulo 1. Gastos de personal.
todo tipo de retribuciones e indemnizaciones a satisfacer al personal, por razón del trabajo realizado por éste. No se incluyen en este apartado las indemnizaciones por razón del servicio. Así como, las cotizaciones obligatorias a la seguridad social y a las entidades gestoras del sistema de previsión social de su personal. Capítulo 2. Impuestos indirectos. Ingresos que se derivan de los impuestos que gravan la producción, el consumo de bienes y servicios o la circulación de bienes. Asimismo, se incluirán en este capítulo los ingresos impositivos que gravan las operaciones de juego, así como las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, aunque no sean estrictamente juego. Relacionados con la recaudación procedente de AJD, actos jurídicos documentados, impuestos sobre transmisiones patrimoniales, impuestos sobre el juego, IVA, impuestos sobre el alcohol, impuestos ecológicos, canon de mejora. Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. En general, son imputables a este capítulo los gastos, originados por la adquisición de bienes y servicios adquiridos que se espere tengan una vida útil inferior al año, y no sea obligatoria su inclusión en el inventario general de bienes y servicios de acuerdo con lo que establezca la normativa patrimonial, ni al grupo 2 del inmovilizado de acuerdo con la normativa de contabilidad financiera. Se entiende que tienen vida útil inferior a un año, y por tanto incluidos en esta categoría, los bienes fungibles y los gastos previsiblemente reiterativos, ya sean de carácter material o inmaterial. Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. Ingresos por las tasas y precios públicos, así como los derivados de la venta de bienes y la prestación de servicios que no tengan la consideración de precios públicos. Se incluyen asimismo los ingresos derivados de reintegros de operaciones corrientes, así como otros ingresos tales como sanciones, recargos e intereses de demora. Tasa fiscal juego, tasas, reintegros por operaciones corrientes, recargos, multas. Capítulo 3. Gastos financieros. Carga financiera por intereses de todo tipo, incluidos los implícitos de deudas emitidas, contraídas o asumidas, tanto en euros como en moneda distinta al euro, cualquiera que sea la forma en que se encuentren representadas. Capítulo 4. Transfer. Corrientes. Recursos, condicionados o no, recibidos por la Administración de la Junta de Andalucía y demás entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta orden, sin contrapartida directa por parte de estas, procedentes de otros agentes. Procedentes del sistema de financiación de la ADMON. Del Estado, de otras administraciones de Europa. Capítulo 4. Transfer. Corrientes. Créditos destinados a efectuar pagos, condicionados o no, sin contrapartida directa, tanto para la financiación de operaciones genéricas o transferencias, como para la financiación de operaciones corrientes con un fin concreto específico o subvenciones. Igualmente contemplará los gastos corrientes, en los que incurra la Administración, por la adquisición de bienes, derechos o servicios, con la finalidad exclusiva de ser entregados a terceros en calidad de ayudas en especie. Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. Recoge los ingresos procedentes de rentas de la propiedad o explotación del patrimonio de la Administración de la Junta de Andalucía, así como de los demás entes a los que sea aplicable esta clasificación económica. Por comisiones sobre avales, de intereses de depósitos, rentas de inmuebles. Capítulo 5. Fondos de contingencia y otros fondos. Comprende este capítulo la dotación del fondo de contingencia previsto en el art. 35,4, último párrafo, del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, para atender, cuando proceda, necesidades inaplazables de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. Asimismo, comprenderá aquellos fondos, distintos de los previstos en el capítulo 8, que se creen mediante otros instrumentos jurídicos. Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales. Comprende los ingresos derivados de la venta de bienes de capital, propiedad de la Administración de la Junta de Andalucía,
sus agencias administrativas y de régimen especial, y otros agentes a los que les resulte de aplicación esta clasificación económica. Por la venta de terrenos inmuebles, enajenaciones. Capítulo 6. Inversiones reales. Este capítulo comprende los créditos destinados a atender los gastos a realizar directamente, con la finalidad de la creación, construcción o adquisición, conservación o reparación de inmovilizado material e inmovilizado intangible. Capítulo 7. Transfer de capital. Recursos recibidos sin contrapartida directa, procedentes de otros agentes públicos o privados con cargo a operaciones de capital. Los artículos en que se desglosa este capítulo reflejan el agente que transfiere los fondos. Procedentes del sistema de financiación de la ADMON. Del Estado de otras administraciones de Europa. Capítulo 7. Transfer de capital. Se define y estructura de forma análoga al capítulo 4, transferencias corrientes, cuando los pagos se destinen a operaciones de capital y financieras. Capítulo 8. Activos financieros. Recursos derivados de aquellas operaciones económicas de la Junta de Andalucía y las demás entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta orden, que aumentan o reducen la posición deudora o acreedora respecto al resto de la economía. Reflejarán entre otros los ingresos procedentes por el reintegro de préstamos concedidos, reintegros de avales otorgados, reintegros por fianzas. Capítulo 8. Activos financieros. Créditos destinados a la adquisición de activos financieros, que puedan estar representados por títulos valores, anotaciones en cuenta, contratos de préstamos o cualquier otro documento que inicialmente lo reconozca, anticipos al personal así como los destinados a la constitución de depósitos y fianzas. Capítulo 9. Pasivos financieros. Recoge los recursos derivados de aquellas operaciones económicas de la Junta de Andalucía y las demás entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta orden, que aumentan o reducen la posición deudora o acreedora respecto al resto de la economía. Pueden ser operaciones de activos o pasivos financieros. Ingresos que reflejan la emisión de deuda, préstamos que se reciben. Capítulo 9. Pasivos financieros. Amortización de deudas emitidas, contraídas o asumidas, en euros o moneda distinta a corto y largo plazo, tanto en el interior como en el exterior, según su precio de reembolso. Devolución de depósitos y fianzas constituidas por terceros. Figura 2. Clasificación económica a nivel de capítulo del estado de gastos. Capítulo 1. Remuneración de personal. Gastos corrientes. Gastos no financieros. Gastos totales. Capítulo 2. Compra bienes y servicios. Capítulo 3. Gastos financieros. Capítulo 4. Transferencias corrientes. Capítulo 5. Fondo de contingencia y otros fondos. Capítulo 6. Inversiones reales. Gastos de capital. Capítulo 7. Transferencias de capital. Capítulo 8. Activos financieros. Gastos financieros. Gastos financieros. Capítulo 9. Pasivos financieros. Figura 3. Las operaciones corrientes de capital y financieras en el estado de gastos. 1,8. El tipo de posición. La provincia y el fondo. El proyecto presupuestario. Tipo de posición. Es un elemento de un dígito que informa del tipo de presupuesto de la partida presupuestaria. En el caso de la partida del presupuesto de gastos, el tipo de posición tomará el valor G de gastos. Provincia. Constituida por 2 dígitos y que forma parte de la posición presupuestaria. Dicha codificación está relacionada con el centro de gasto y podrá adoptar los siguientes valores. 00 Servicios centrales. 04 Almería. 11 Cádiz. 14 Córdoba. 18 Granada. 21 Huelva. 23 Jaén. 29 Málaga. 41 Sevilla.
Fondo. El fondo es una codificación de 10 dígitos y se corresponde con la fuente de financiación del ingreso. Está relacionado con el código de servicio. Fondos autofinanciados, fondos europeos y fondos finalistas. Proyecto presupuestario. Es una codificación formada por 10 dígitos que se corresponde con el proyecto de inversión o programa de financiación. Está relacionada con la clasificación económica de forma que el proyecto únicamente figurará en las partidas presupuestarias del presupuesto de gastos de los capítulos 6 y 7 que forman en anexo de inversiones. Por otro lado, la orden de 24 de mayo de 2022, por la que se dictan normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2023, y en relación a lo dispuesto en el artículo 34,2 del TRLGHPJA, establece que, sin que forme parte de la partida presupuestaria, los proyectos de inversión cuentan además con un elemento denominado localizador identificado mediante los códigos de provincias y los códigos 98 varias provincias y 99 no provincializable. 1,9. Clasificación funcional por programas. La clasificación funcional indica la finalidad por la que se ejecuta el gasto. Las diferentes unidades orgánicas formularán sus anteproyectos de presupuestos con una estructura funcional por programas, desagregado en grupo, función y programa. Se establecen los siguientes 9 grupos, del 0 al 8. Grupo 0 Deuda pública. Grupo 1 Servicios de carácter general. Grupo 2 Protección civil y seguridad ciudadana. Grupo 3 Seguridad, protección y promoción social. Grupo 4 Producción de bienes públicos de carácter social. Grupo 5 Producción de bienes públicos de carácter económico. Grupo 6 Regulación económica de carácter general. Grupo 7 Regulación económica de la actividad y los sectores productivos. Grupo 8 Relaciones con otras administraciones. 2. El ciclo presupuestario en la Junta de Andalucía. Procedimiento de elaboración, tramitación, aprobación, ejecución y control. 2,1. El procedimiento de elaboración del presupuesto. El art. 35 del TRLGHPJA regula el procedimiento de elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía y se desarrolla para 2023 por medio de orden de 24 de mayo de 2022, por la que se dictan normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2023, ajustándose el procedimiento de elaboración del presupuesto a las siguientes reglas. El Consejo de Gobierno aprobará cada año, a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda, el marco presupuestario a medio plazo que servirá de referencia para la elaboración del presupuesto anual. Las consejerías y los distintos órganos, instituciones, agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el art. 33,2c. De esta ley y consorcios, con dotaciones diferenciadas en el presupuesto de la Junta de Andalucía, remitirán a la Consejería competente en materia de Hacienda, antes del día 1 de julio de cada año, los correspondientes anteproyectos de estado de gastos, debidamente documentados, de acuerdo con las leyes que sean de aplicación y con las directrices aprobadas por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda. Del mismo modo, y antes de dicho día, las distintas consejerías remitirán a la competente en materia de Hacienda los anteproyectos de estado de ingresos y gastos y, cuando proceda, de recursos y dotaciones de sus agencias públicas empresariales referidas en el art. 33,2f. De esta ley, sociedades mercantiles del sector público andaluz, y de las fundaciones y otras entidades indicadas en el art. 31. Así como los anteproyectos de presupuestos de los fondos carentes de personalidad jurídica. El estado de ingresos del presupuesto de la Junta de Andalucía será elaborado por la Consejería competente en materia de Hacienda, conforme a las correspondientes técnicas de evaluación y al sistema de tributos y demás derechos que hayan de regir en el respectivo ejercicio. El presupuesto se ajustará al límite de gasto no financiero que apruebe el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda,
y su contenido se adaptará a las líneas generales de política económica establecidas en los planes económicos vigentes, y recogerá la anualidad de las previsiones contenidas en los programas plurianuales de inversiones públicas establecidas en los mismos. Las consejerías y los distintos órganos, instituciones, agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el art. 33,2c, y consorcios adscritos con dotaciones diferenciadas en el presupuesto de la Junta de Andalucía, adaptarán en su caso los estados de gastos remitidos, conforme a las previsiones del anteproyecto. Del mismo modo, deberán comunicar a sus entidades instrumentales adscritas la financiación que les corresponde, de acuerdo a lo previsto en el art. 58,5. Cuando las normas de organización y funcionamiento de las agencias y consorcios adscritos recojan la aprobación de los anteproyectos de estados de gastos de sus presupuestos, dicho acto se realizará por los órganos que tengan atribuida esta competencia en las diferentes entidades, una vez adaptados en su caso los estados de gastos remitidos, conforme a las previsiones del anteproyecto. El estado de gastos incluirá una dotación diferenciada de crédito para atender, cuando proceda, necesidades inaplazables de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto, que se recogerá con la denominación de fondo de contingencia, con base en los referidos anteproyectos, en las estimaciones de ingresos y en la previsible actividad económica durante el ejercicio presupuestario siguiente. La consejería competente en materia de Hacienda someterá al acuerdo del Consejo de Gobierno, previo estudio y deliberación de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, el anteproyecto de ley del presupuesto, con separación de los estados de ingresos y gastos correspondientes a la Junta de Andalucía y sus instituciones, y de los relativos a sus agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el art. 33,2c de esta ley y sus consorcios. Como documentación anexa al anteproyecto de ley del presupuesto, se remitirá al Consejo de Gobierno. A. La cuenta consolidada del presupuesto. B. La memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente el anteproyecto, comparado con el presupuesto vigente. C. La liquidación del presupuesto del año anterior y un avance de la del ejercicio corriente. D. Un informe económico y financiero. E. La clasificación por programas del presupuesto. F. El informe de evaluación de impacto de género. G. El anexo de inversiones con los proyectos de inversión de las consejerías, agencias administrativas, agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz, consorcios, fundaciones y demás entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma de Andalucía. H. El anexo de personal, incluyendo al personal de las consejerías, agencias, consorcios, sociedades mercantiles del sector público andaluz, fundaciones y demás entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 2,2. El procedimiento de aprobación o prórroga del presupuesto. Art. 11, 36 y 37 del TRLGHPJ regulan el envío del proyecto de ley de presupuestos al Parlamento y la prórroga de los presupuestos en caso de no aprobación del proyecto de ley en su fecha. De conformidad con lo previsto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, corresponde al Parlamento de Andalucía el examen, enmienda, aprobación y control del presupuesto de la Junta de Andalucía. Principio de competencia para la aprobación del presupuesto, art. 11. El proyecto de ley del presupuesto y la documentación anexa se remitirán al Parlamento de Andalucía al menos 2 meses antes de la expiración del presupuesto corriente, para su examen, enmienda y aprobación. Remisión del proyecto de presupuestos a la sede parlamentaria, art. 36. Si la ley del presupuesto no fuera aprobada por el Parlamento de Andalucía antes del primer día del ejercicio económico que haya de regir, se considerará automáticamente prorrogado el del ejercicio inmediatamente anterior, con la estructura y aplicaciones contables del proyecto remitido, en su caso, hasta la aprobación y publicación del nuevo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. La prórroga no afectará a las operaciones de capital y financieras,
correspondientes a programas y servicios no incluidos en el anexo de inversiones del presupuesto del ejercicio que se prorroga. Tampoco afectará a transferencias corrientes que no se relacionen con el funcionamiento de los servicios. La prórroga del presupuesto AR 37. 2,3. La ejecución y liquidación del presupuesto. Los ARTs 12, 13, 14 y 15 del TRLGHPJA recogen las competencias del Consejo de Gobierno, Consejería competente en materia de Hacienda CCMH, consejerías, agencias administrativas y de régimen especial, las agencias públicas empresariales del ART. 68,1b. De la Ley 9/2017 de 22 de octubre y los consorcios, en cuanto al presupuesto. El ART. 52 del TRLGHPJA se centra en regular la ordenación del gasto, indicando que corresponde a las personas titulares de las distintas consejerías aprobar los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los casos reservados por la ley a la competencia del Consejo de Gobierno, así como autorizar su compromiso y liquidación e interesar de la consejería competente en materia de Hacienda la ordenación de los correspondientes pagos. Con la misma reserva legal, compete a las personas titulares de la presidencia o dirección de las instituciones, agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el ART. 2c. Y los consorcios tanto la disposición de los gastos como la ordenación de los pagos relativos a los mismos. La consejería competente en materia de Hacienda podrá imputar al presupuesto de gastos de la consejería, agencia administrativa, agencia de régimen especial, agencia pública empresarial comprendida en el ART. 2c. O consorcio afectado, las obligaciones de pago no atendidas a su vencimiento que hubieran ocasionado minoración de ingresos o incremento de gasto por compensaciones de deudas o deducciones sobre transferencias efectuadas por otras administraciones públicas. A tal efecto adoptará, asimismo, los acuerdos y dictará las resoluciones que procedan para la adecuada contabilización de los respectivos gastos e ingresos, realizando estas actuaciones en el ejercicio en el que se produzcan. El ART. 54 del TRLGHPJA regula lo que será la ordenación de los pagos. Corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de Hacienda las funciones de ordenación general de pagos de la Administración de la Junta de Andalucía. Artículo desarrollado por el Decreto 197/2021, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la Gestión Recaudatoria. La consejería competente en materia de Hacienda podrá establecer directrices a los entes referidos en el ART. 52,2 para el ejercicio de sus funciones de ordenación de los pagos y ejercerá la supervisión de su cumplimiento con el objeto de garantizar las exigencias establecidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 2,4. El control del presupuesto. De conformidad con lo previsto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, corresponde al Parlamento de Andalucía el examen, enmienda, aprobación y control del presupuesto de la Junta de Andalucía, ART. 11. Competencias del Parlamento de Andalucía. La cuenta general de cada año se formará antes del 10 de julio del siguiente y se remitirá al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, para su examen y comprobación antes del 31 de julio. A efectos de lo dispuesto en los dos apartados anteriores, las entidades cuyas cuentas deban integrarse en la cuenta general de la Comunidad Autónoma de Andalucía deberán presentar a la Intervención General de la Junta de Andalucía sus cuentas, debidamente aprobadas por el respectivo órgano competente, antes del 10 de julio del año siguiente a aquel al que se refieran, en la forma que establezca el citado centro directivo. Art. 107. Formación de la cuenta general. 2,5. La prórroga del presupuesto. Regulada en el contenido del Art. 37 del TRLGHPJA, se produce a consecuencia de la no aprobación del proyecto de ley de presupuestos que el Consejo de Gobierno presentó ante el Parlamento. Bajo esta premisa,
A 1 de enero del ejercicio inmediato siguiente, se produce la prórroga de los presupuestos que fueron aprobados con la anterior ley de presupuestos. Pero que los presupuestos se prorroguen, no implicarán que lo hagan en su totalidad. Así lo establece el mencionado art. 37. Si la ley del presupuesto no fuera aprobada por el Parlamento de Andalucía antes del primer día del ejercicio económico que haya de regir, se considerará automáticamente prorrogado el del ejercicio inmediatamente anterior, con la estructura y aplicaciones contables del proyecto remitido, en su caso, hasta la aprobación y publicación del nuevo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. La prórroga no afectará a las operaciones de capital y financieras, correspondientes a programas y servicios no incluidos en el anexo de inversiones del presupuesto del ejercicio que se prorroga. Tampoco afectará a transferencias corrientes que no se relacionen con el funcionamiento de los servicios. Por lo tanto, podemos extraer los efectos de la prórroga del presupuesto. 1. No todas las partidas presupuestarias son prorrogables, y las inversiones, en cuanto gastos de capital, no lo son, de forma que no se podrán acometer nuevos proyectos, y la capacidad de decisión en los ya emprendidos será reducida o nula. 2. Con la prórroga se le da cierta continuidad al gasto corriente, ya comprometido, pero se imposibilita la realización de gastos directamente generadores de crecimiento. 3. La prórroga suscita incertidumbres y éstas pueden dañar las previsiones de crecimiento y producir desviaciones sobre el PIB previsto. 2,6. Régimen presupuestario de las agencias públicas empresariales y otros entes públicos de la Junta de Andalucía. El art. 33 del TRLGHPJA, contenido del presupuesto, identifica dentro del presupuesto a los siguientes. A. Los presupuestos de explotación y de capital de las restantes agencias públicas empresariales y de las sociedades mercantiles del sector público andaluz. B. Los presupuestos de explotación y de capital de las fundaciones y demás entidades referidas en el art. 5,3. C. Los presupuestos de los fondos carentes de personalidad jurídica definidos en el art. 5,5. Determinándose expresamente las operaciones financieras. Las entidades instrumentales tienen especialidades en el procedimiento de elaboración de sus correspondientes presupuestos. Situación que recoge detalladamente el art. 58. Elaboración y aprobación de los programas de actuación, inversión y financiación y presupuestos de explotación y de capital, PAIF, que pasamos a detallar. Las agencias públicas empresariales referidas en el art. 33,2f. Se refiere a las APE del art. 68,1a. De la Ley 9/2007 de 22 de octubre, y las entidades del sector público andaluz reguladas en el art. 5 de esta ley, elaborarán un programa de actuación, inversión y financiación PAIF, con el siguiente contenido. A. Un estado en el que se recogerán las inversiones reales y financieras a efectuar durante su ejercicio. B. Un estado en el que se especificarán las aportaciones de la Junta de Andalucía o de sus agencias administrativas partícipes en el capital de las mismas, así como las demás fuentes de financiación de sus inversiones. C. La expresión de los objetivos que se alcanzarán en el ejercicio, y entre ellos las rentas que se esperan generar. D. Una memoria de la evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio. Las agencias públicas empresariales referidas en el art. 33,2f, y las entidades del sector público andaluz reguladas en el art. 5 del TRLGHPJA, elaborarán anualmente, además, un presupuesto de explotación y otro de capital en los que se detallarán los recursos y dotaciones anuales correspondientes. Los presupuestos de explotación y de capital se elaborarán de acuerdo con las previsiones de la cuenta de resultados y con las magnitudes derivadas de la previsión del estado de flujos de efectivo que resulten significativas sobre las operaciones de capital. Estos presupuestos irán acompañados de una memoria explicativa de su contenido, la plantilla de efectivos de personal, la previsión del balance de la entidad, la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediatamente anterior, así como la documentación complementaria que determine la consejería competente en materia de Hacienda.
Las propuestas de programas de actuación, inversión y financiación y de los presupuestos de explotación y de capital confeccionadas conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, se remitirán a la Consejería competente en materia de Hacienda por conducto de la Consejería de que dependan, antes del día 1 de julio de cada año. Los programas se someterán al acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, junto con el anteproyecto de ley del presupuesto de la Junta de Andalucía. Dichas entidades instrumentales forman parte del presupuesto, de cuya ejecución darán cuenta a través de la cuenta general que formará la Intervención General de la Junta de Andalucía. La ejecución de sus presupuestos se reflejará por medio de Resolución de 3 de septiembre de 2009, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se aprueban las normas contables relativas a los fondos carentes de personalidad jurídica a que se refiere el apartado 4 del art. 6 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y al registro de las operaciones de tales fondos en las entidades aportantes, con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las agencias públicas empresariales y de las entidades asimiladas. Para concluir en cuanto al régimen presupuestario de las entidades instrumentales, hay que poner en relación el contenido del art. 4 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2021. Entidades que perciben transferencias de financiación en el presupuesto para 2021, con el contenido del art. 32 de dicha ley. Régimen de financiación de la actividad de las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz y entidades asimiladas, con cargo a aportaciones de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas, y por último, con los contenidos de los arts. 58 a 60 del TRLGHPJA. El art. 32 de la Ley de Presupuestos de 2021, recoge los diferentes instrumentos con los que se financia la actividad, presupuestos de explotación y de capital, de las agencias públicas empresariales, del art. 68,1a, de la Ley 9/2007 de 22 de octubre, de las sociedades mercantiles del sector público andaluz y de las entidades asimiladas, con cargo a aportaciones del presupuesto de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas. A. Transferencias de financiación, de explotación o de capital. B. Transferencias con asignación nominativa, que únicamente se financiarán con fondos europeos u otras transferencias finalistas. C. Subvenciones que se rigen por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones. D. Subvenciones nominativas que se regirán por su resolución de concesión. E. Ejecución de encargos a medios propios de actuaciones de competencia de las consejerías o sus agencias administrativas.